En Onda Cero, Cádiz en la Onda, con Carmen Pau. Hoy vamos a comenzar hablando de la historia de nuestra ciudad y lo hacemos gracias al libro Cádiz y el castigo de los dioses. Describe la realidad de una ciudad enigmática, túneles secretos y peculiares habitantes. Todo esto mezclado en este libro de Raquel Ayoc. Raquel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carmen. Raquel, dicen que la clave de escribir bien es leer mucho y creo que es tu caso, ¿no? Lecturas que en esta ocasión han tenido que ver con la historia de Cádiz. Pues sí, la verdad es que llevo más de 10 años leyendo historia de Cádiz y por fin he encontrado mi objetivo, ¿no? Que es mezclarlas, combinarlas y meterlas en un mundo mágico, que es lo que escribo en mi obra. De todo lo que has leído, investigado sobre Cádiz, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues la verdad es que hay infinidad de historias de Cádiz y del Cádiz antiguo que sorprenden, ¿no? Yo en la suerte que he tenido de poder leer este tipo de historias ha hecho que yo pase de mi casa a la biblioteca en un salto, pero con una de ellas a la historia de los sarcófagos. Eso está muy bien, ¿eh? Que se visiten las bibliotecas, que últimamente sí. A veces con esto de las redes sociales y que lo tenemos todo al alcance de la mano, ¿no? Con un solo clic. Dejamos de asistir allí, que es también un universo mágico el de las bibliotecas. Sí, para mí es mágico totalmente. A mí me traslada, vamos, y me relaja mucho, ¿eh? Y todo lo que cuentas, muy documentado, ¿no, Raquel? Sí, de hecho, yo tengo mucha bibliografía en casa, pero bueno, hubo un par de historias que hicieron que me fuera a la biblioteca, pisase varias bibliotecas así mismo, y la verdad es que no he parado de investigar y claro, lo que ocurre en la historia de Cádiz es que vas enganchando una con otra, y descubres historias como exposiciones que se dieron en Cádiz, como la historia en sí misma de los sarcófagos, como cofradías antiguas que ya no existen, que tienen mucho misterio. En fin, historias mágicas que para mí son una maravilla. Hablas, por ejemplo, de la Exposición Marítima Nacional de Cádiz de 1884. Es un acontecimiento del cual quizá no se sabe mucho, ¿no? Sí, es cierto, esa la descubrí a la vez que estaba leyendo información sobre las memorias de Pelayo Quintero y los sarcófagos fenicios gaditanos. Al hilo de ellas descubrí que claro, el sarcófago masculino, el antropoide masculino primero que se descubrió, fue en las obras de esa exposición que se dio en Cádiz. Una exposición espectacular, fue una exposición maravillosa, he encontrado incluso fotografía antigua y fue espectacular. Fue a principios del siglo XIX y en la época de Enrique del Toro, que era alcalde en aquella época, y se le encomienda a Cádiz la Exposición Marítima Nacional con carácter internacional. Fue espectacular, tenía pabellones de todo tipo, había regatas, había bailes de salón, había concursos de prácticamente todo tipo de pesca, había barcos de calado enorme, más pequeños, incluso categorías entre sí, y luego países de otros países participaban también, incluso imitando a Londres y Francia, que hicieron exposiciones en aquellos años. Pues también se imitó y en Cádiz fue el evento, así que... ¿Habías oído tú hablar de esta exposición? No, para vez? nada, hasta ese momento nunca. La estamos descubriendo, porque yo también la estoy descubriendo ahora gracias al libro de Raquel, donde además hablas de, ahora que has nombrado a Pelayo Quintero, ¿no? Esa obsesión que tenía por ese sarcófago, por el femenino, porque el masculino ya se encontró y él decía, tiene que estar el otro, ¿no? El de la mujer, lo buscó y no lo encontró, falleció esta persona y al final lo tenía muy cerca. Sí, esa historia es mágica, esa historia es maravillosa y de hecho por eso me animé a buscar las memorias de Pelayo y a profundizar más en su persona porque, bueno, es cierto que él no era de aquí, no era de gaditano, se enamoró de Cádiz. Para mí es obvio que se enamore de Cádiz. y luego se enamoró también obsesionado con encontrar en la pareja el sarcófago masculino que os he comentado que se descubrió en la exposición. Y entonces, claro, este señor, tantísimos años en Cádiz intentando averiguar dónde, se hizo una casita en Cádiz y resulta que las casualidades de la vida, el hombre fallece en Tetuán, que es donde lo derivan al final de sus años de vida, y esa casa, esos años después, se descubre que en ese terreno de esa casa estaba ella, la antropoide femenina, la pareja del sarcófago masculino que él estaba buscando con tanta ansia durante toda su vida. Entonces, claro, esa historia para mí fue tan espectacular que no me hizo más que irme a la biblioteca y me obligó a investigar más. Y claro, ya de ahí empezó el origen de Cádiz, que yo también estuve investigando el origen de Cádiz. Llega un momento en que ya no hay historias de Cádiz de un origen, ya tiras de mitología, ya Cádiz se pierde. Es verdad que geográficamente Cádiz no es una península, no era una península como conocemos ahora, era un archipiélago.
Estamos hablando de la bahía de otra manera, estamos hablando de varias islas, una conjunción de varias islas, que luego geográficamente se combinan, se unen. Luego estamos hablando de un canal, que es que también lo comento en el libro, un canal real que existió entre dos islas, que se tapó, en fin. Todo ese tipo de estructuras geográficas hacen que Cádiz tenga un origen desconocido. Y entonces ya toda la información que encuentras es mitológica. Ya entramos con Heracles, ya obligatoriamente tenemos nuestro fundador, que lo tenemos en la Plaza de España, y esa historia también tenía que estar, claro. Es sin duda Cádiz una ciudad enigmática, perfecta para perderse en su historia y descubrir momentos y etapas y rincones y algo que la hace totalmente novelesca. Se puede hacer de cada historia que nos cuentan, ¿no? De cada anécdota. Se puede hacer Sí, es cierto. Cádiz tiene mucha historia con muchísimos secretos y mucha historia que da pie a la imaginación. Uh-huh. O sea, si ya la realidad crees que es imposible, cuando ya luego te imaginas un poco más allá, dices, es que esto es mágica. Para mí es una historia mágica y tiene tanto lado, tanto físico, real, que lo ves paseando por las calles, como oculto, ¿no? Tiene ese punto Cádiz de ese doble rasero que tú dices, bueno, ¿hasta qué punto es realidad? ¿Hasta qué punto esto me lo puedo creer? Y claro, yo tenía que documentarme y buscar la realidad hasta el máximo que pudiese y contrastar y demás, y sí es cierto que Cádiz embruja, ¿no? Para mí tiene un embrujo especial. ¿Hay realidad 100% en tu libro? ¿Hay algo que no lo es? Casi las 3/4 partes son reales. Uh-huh. Es decir, he dejado una pequeña parte de mi imaginación para unir distintas épocas, lógicamente, pero que el que quiera le animo a leer la bibliografía porque es bastante amplia, y he tenido la suerte de poder leer incluso libros bajo llave, libros de otras bibliotecas. Uh-huh. Incluso en el puerto me he tenido que desplazar, y libros que tenían unas hojas tan amarillas que yo decía, Dios mío, esto es una joya, y tengo el privilegio de poder verla gracias a esta ocurrencia, ¿no? De poder hacer un libro. ¿Y por qué El castigo de los dioses? Porque yo considero que Cádiz es una ciudad castigada. Actualmente y de siempre, ¿vale? Solo tuvimos algunas épocas de esplendor. Por Cádiz ha pasado muchísimas civilizaciones, muy rica, una riqueza que incluso todavía no alcanzamos a conocer porque hay muchísimo enterrado y demás, pero a Cádiz cada paso tiene una historia, cada cimiento es una época, entonces tiene tanta variedad en ese aspecto que ha pasado por ella muchas civilizaciones, otras unas mejores, otras peores, otras han dejado mejores recuerdos otras que otras, pero bueno, al fin y al cabo, Cádiz yo pienso que es una ciudad castigada. ¿Y por qué no los dioses? Porque bueno, la explicación no te la puedo dar. Entonces, los dioses al fin y al cabo es lo que siempre pensamos los seres humanos, ¿no? Que si no sabemos el qué, bueno, pues los dioses. Así es. Las ilustraciones que acompañan al libro también son tuyas, ¿no, sí, Raquel? Sí. Un trabajo completo. Sí. Sí, me animé a dibujar, copié algunos fiándome de algunos dibujos antiguos y algunos gráficos antiguos que no podía evidentemente sacar de biblioteca. Yo lo cambié un poquito, pero bueno, son gráficos míos, sí. Raquel, ¿a quién recomendamos este libro? Pues recomendamos este libro a todas las personas que les guste la novela histórica, que les guste una novela de intriga, que busque también una persona que le guste, por ejemplo, Cádiz, pero no tiene por qué ser necesariamente de Cádiz, puede descubrir Cádiz al mismo tiempo. Personas que quieran vivir la lectura de otra manera, porque con mi libro puedes vivir la lectura de otra manera. Con mi libro puedes pasear por Cádiz a la vez que el personaje, y a través de sus ojos puedes ver sitios que existieron en un momento y que ahora no, o que ahora existen pero que en aquella época tuvieron otra estructura, ¿no? Entonces tú mismo vas paseando por distintos edificios que yo nombro en el libro, y tú te puedes poner en ese edificio donde yo explico dónde está el personaje y ver si hay un cuadro, si ese cuadro está, y si no está es porque se estuvo. Entonces tú puedes trasladarte a otras épocas a la vez que lees mi libro. Es un libro que permite pasear a pie o desde tu casa. Un libro que tiene intriga porque hay una trama, y un libro en el que tienes que descubrir por qué es el castigo de los dioses. Lo vamos a comprar, pero que ya tienes una página de Facebook, ¿no? Sí, tengo el Facebook de Cádiz, el castigo de los dioses. Ahí tenemos los puntos de venta. Ya quedan muy poquitos libros, la verdad es que no sé si quedan menos de 10 unidades. Estamos intentando ver si hay una segunda edición. Bueno. La verdad es que ha sido una suerte que en un mes se hayan vendido todos los 100 que sacamos, y estamos muy contentos. Y también hemos arrancado con Instagram porque me lo estaban pidiendo por Facebook, y bueno, pues vamos a animarnos un poco. Claro. Y bueno, ya las redes sociales mandan. No sé cómo decirte, pero sí, mandan. Raquel Ayot, muchísimas gracias por haber estado aquí hablándonos de tu libro Cádiz y el castigo de los dioses. 12:48 minutos.